Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra una vez más desde Palma de Mallorca. Ante todo agradecer el apoyo vuestro, sobre todo de Sudamérica, que me escriben mucho, y porque estoy en los foros de Facebook de Bolivia, México, Perú, Chile, Argentina, obviamente, Brasil, y el apoyo y sobre todo el tema de las preguntas que iremos respondiendo dentro de lo que pueda. Y no duden en contactar conmigo para cualquier otra duda que tengan o inquietud, ¿sí? Bueno, vamos a seguir hablando hoy de la frase sobre pentatónica. Habíamos hablado de la pentatónica mayor y la pentatónica menor. Recuerdan que habíamos visto frases sobre pentatónica mayor. Ahora vamos a ver otra frase que está sobre la pentatónica mayor. Por ejemplo, si estoy en Si, ¿no? La escala era esta, ¿no? La frase va a ser esta. Es una frase más tipo swing, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de él? Bueno, esta es de esta forma. Esta frase yo se la saqué a Charlie Parker hace muchos años. Y es una frase que es interesante porque es la pentatónica mayor, pero que también estamos metiendo otras notas. Si miramos y empezamos a ver un poco, analizar un poco la frase está hecha sobre Si, en este caso estamos tocando en Si, pero está hecho sobre la forma mayor, ¿no? Y empieza de esta forma. Aquí lo que estamos metiendo notas que no son de la pentatónica, sino que es más de una escala propia de lo que se llama modo mixolidio, que vamos a ver más adelante, que son los modos, lo que se llaman modos griegos, que ya haremos un vídeo para desmarañar y desmitificar lo que son los modos griegos, pero mucha gente no lo tiene todavía claro, ¿no? Entonces esta escala, la escala mixolidia y la escala mayor pentatónica tienen mucho en común porque el armazón de la escala es lo mismo, lo que pasa es que se le meten un par de notas más en el medio y nada más. La escala mixolidia, para avanzar un poco, aunque no hayamos visto el tema, sepamos que es una escala mayor, ¿sí? Que va con la escala mayor pentatónica, que es el esqueleto de la escala mayor pentatónica, pero es una escala con séptima menor, por eso se llama escala dominante. Y es la escala que se usa mucho en el blues, se usa mucho también en el jazz, en el rock and roll también se usa. Y lo que genera es lo de la séptima menor, pues yo tengo el acorde, esto sería Si mayor, y ahora voy a tocar con la séptima menor, que es la nota que tiene la escala mixolidia, que es la nota que digamos que la distingue por sobre lo demás, sobre cualquier otra escala mayor, que es esta nota. Entonces va a sonar en la séptima menor. Esto es con la octava, ¿no? O sea, quinta, octava y tercera mayor. Esto sería con la séptima menor. Se llama acorde dominante, por muchos dirán, ¿y qué significa dominante? ¿Que domina algo? Sí. En realidad el dominante es lo que genera tensión y se encuentra en el quinto grado de la nota hacia donde yo voy, o el acorde a donde yo voy. Y lo que busca es una resolución. Por eso este acorde lo que sería, si estoy en Si, va a resolver básicamente, lo primero que voy a aprender es que resuelve sobre Mi. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante y vamos a exprimirlo bien al tema para entenderlo. Pero volviendo a la frase que habíamos tocado, habíamos dicho que era... Hay notas que no son de la escala pentatónica mayor. Y yo empiezo tocando las dos notas que sería, por ejemplo, en este caso, la quinta y la octava. Toco la quinta, la octava y la sexta, ¿no? Perdón, la novena. Esta nota es la que no está, que sería la cuarta justa. Habíamos dicho que la escala mayor pentatónica no tiene ni cuarto ni séptimo grado. Entonces, sería ahí. La primera
parte sería... Hace como un cruce, como una triada. Y la segunda parte... Y la resolución de tercera típica del blues, ¿no? Sería... Entonces... Si lo muevo... Perdón. ¿Ves que queda como una base de blues? Y me voy al fa sostenido. Y a mí. Y así. Entonces sería la frase. Exactamente la nota de tocos es la quinta, octava, la novena, la cuarta, la tercera, otra vez la octava, y ahí paso por la séptima menor. Entonces, vuelvo a la quinta, la sexta, octava, séptima menor. Esta parte sería la sexta, la quinta y la cuarta. Y la tercera y la tónica, ¿no? Ven que estoy tocando la séptima menor y la cuarta justa. Entonces, si tú una escala pentatónica mayor le metes la cuarta y la séptima menor, te queda lo que se llama escala mixolidia. Entonces sería ahí. ¿Vale? Eso es interesante. Acuérdense de dónde está la tónica, ¿eh? La frase parte de la quinta de la tónica. Entonces, si lo voy a tocar, por ejemplo, en re, voy a partir de ahí. ¿Sí? Perdón. Si voy a tocarla, por ejemplo, desde fa, ningún problema. Aquí está la quinta de fa. Parte de la quinta de la tónica de donde estoy, ¿sí? Muy bien. La siguiente frase va a ser una frase sobre menor pentatónica y vamos a ir a esta posición de la. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de las posiciones de la menor? Que era la segunda, era... Y la tercera posición, la que sigue desde la... Bueno, en esta posición, la tónica está aquí en la cuerda 3, en el traste 12. Entonces la frase va a ser... Es muy conocida esta frase. ¿Qué es lo que pasa con esta frase? Estoy tocando la cuarta aumentada, que era la Blue Note que habíamos hablado de la otra vez, ¿se acuerdan? Toco tónica, tercera menor, cuarta aumentada, la quinta y vuelvo para atrás. La quinta, la tónica, la cuarta, tercera, tónica, séptima y tercera. Te puedes quedar también en la misma frase. Sería ir repitiendo. Si quiero tocarlo rápido, ¿no? Esta frase, si la quiero tocar de otra nota, por ejemplo, yo qué sé, desde fa sostenido, de la tónica parte justo de la tónica esta frase. Entonces tenemos esta.
Y la otra. Estamos tocando en Si mayor y voy a estar en La menor. También recuerda que son relativas, entonces esta frase también puede ir a la relativa mayor. Estamos en tercera, en mayor, o también puedes ir esa nota y quedarte también en menor, porque estás resolviendo la tercera menor. En la menor, ¿sí? Bueno, la siguiente frase que vamos a ver es una frase en menor pentatónica y va a ser de esta forma. Esta frase lo que parte es de Mi. Para que lo que tienen bajo de 4 cuerdas podemos terminar ahí solamente, no llegar, o sea, en la tercera menor y no llegar hasta la tónica. Entonces sería... Aquí con la mano derecha lo que hago es el barrido que habíamos hablado cuando se hacían las notas repetidas. Mi. Esta frase lo que tiene es que parte de la quinta. Si estoy en Mi, va a partir de la quinta y hago un arrastre o un ligado entre un tono para atrás y después cambio a la tercera, hace tercera, tónica, cuarta, séptima menor y la otra parte de la escala para atrás, que sería tocar el Si, La, el Re y el Sol. Y caigo en Mi. Si no tengo el bajo de 5, lo puedo hacer directamente con el de 4 llegando hasta el Sol. ¿Sí? Sería en Mi. Eso es interesante. Y la mano derecha, acuérdense que hace... Para hacerlo rápido. O sea, barro, hago mayor índice y repito el índice. Y la mano derecha hace 1, 3, 4, 1. Y la otra parte sería lo mismo. Y la siguiente... Aquí hay que abrir más porque vas a tocar Si, La y el Sol, ¿no? Porque sería la otra posición. Y esta sería la de Mi. Pero ahí lo daría ahí. Es interesante la frase esta, ¿vale? Otra frase muy interesante también es cuando yo voy a la séptima menor. Por ejemplo, si yo estoy tocando en La, en la segunda cuerda, me voy a la séptima menor. Lo que hago es ir a la séptima. Aquí lo que hago es ir de la nota, de la tónica, a la séptima menor, que está, digamos, 2 tonos y medio para arriba en la cuerda de abajo, con el dedo 4, y hago un ligado ahí, que es el ligado de la mano izquierda, ¿no? Que vamos a ver también técnica de lo que son los ligados y todo eso más adelante. Estoy en La y estoy resolviendo la quinta. Y el siguiente puede ser esta. Estoy tocando en La mayor, en La mayor pentatónica. Aquí lo que toco son las notas de abajo. O sea, estoy yendo a la tónica. Estoy tocando séptima menor, sexta, la quinta, la cuarta, tercera menor, tercera mayor. Eso se usa mucho. ¿Sí? ¿Ves cómo vuelvo? Entonces puedo hacer el ligado.
¿Vale? Entonces tenemos estas tres frases que espero que les puedan servir. Recuerden de tocarlo por diferentes tonalidades. Habíamos dicho de las tónicas. La primera, acuérdense que partía de la quinta, de la tónica. Si estoy tocando en cualquier lugar, la bemol. Otra vez. ¿Sí? Después habíamos visto la otra del... Perdón. Parte de la quinta de la tónica. Si estoy tocando en esta nota, por ejemplo, en fa sostenido, sería ahí. ¿Sí? ¿Vale? Y la última, que era más fácil, que era yendo a buscar la séptima. Estoy, por ejemplo, en sol. Y después, que era la última. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No se olviden de seguir suscribiéndose a mi canal, cosa que les agradezco mucho porque ha crecido mucho los suscriptores en los últimos días. Sigan practicando, sigan preguntando cualquier duda que tengan. Recuerden que más adelante vamos a hacer también otros vídeos que se llama Bass Coaching, que no vamos a tocar, sino que vamos a hablar, sobre todo consejos de diferentes situaciones que nos puede pasar como bajista profesional o como bajista amateur o principiante. Les mando un abrazo inmenso a todos y todas. Un gran abrazo otra vez para todos y lo mejor, y sigan practicando. Y un beso muy grande. Hasta pronto.